ya entramos en terreno para muy bueno, ¿no? Está buenísimo. hachís, marihuana, hongos alucinógenos, las cosas que están en la tierra, el peyote. ¿Sabes por qué necesitan? Precisamente por su cerrazón de ideas, por su poca comprensión de lo que ocurre en la realidad, en la tierra de los comunes mortales. Por eso a lo mejor entrarían en contacto con el verdadero ente terráqueo y con lo mundano y con esa realidad que es lo que nos ocurre a los demás. No, mi relación con los hongos y con los enteógenos parte de lecturas y de conferencias a las que he asistido en los últimos 30 muchos años. Siempre es un tema que me apasionó, me interesaba el tema de las drogas como vehículo para una conciencia superior o una visión de una conexión con la matriz divina, de ahí el nombre enteógenos, ¿no? Que contienen en sí mismo a Dios o la sustancia divina, y en realidad el interés por la psicodelia naturista, digamos, ¿no? Por las plantas. Es cierto que desde que publiqué el libro he oído a mucha gente que me ha hablado, no, pues este tema parece que está como de moda. Lo ignoraba totalmente, no lo sabía. Pero bueno, me parece interesante, cada uno se acerca por unas razones distintas. Yo empecé con la macrodosis y acabé con la microdosis. Y en la microdosis la utilicé durante el periodo de escritura de este libro, que fueron 2-3 meses. Era una dosis diaria que tomaba nada más levantarme antes de empezar mi trabajo diario, que era durante ese periodo lo que me dediqué fue a escribir exclusivamente. Y escribí este libro que, aunque el trasfondo de la psilocibina está circundando todos los poemas, creo que de lo que habla el libro en realidad es de la relación del arte con la inspiración, la búsqueda de la inspiración y de las musas, y de lo que somos capaces de hacer los creadores por estar conectados lo máximo posible a esa fuente inagotable de ideas, ¿no? Bueno, si me preguntas concretamente por si la microdosis ayuda a establecer esa conexión, yo te diría que la respuesta es que sí, que ayuda a establecer la conexión, pero obviamente hay dos partes importantes ahí, que es los resultados de lo que extraes de esa conexión y tu capacidad como creador. O sea, desgraciadamente, por el hecho de tomar una microdosis o una macrodosis, por mucho que a mí me guste la pintura, no me convierte en Picasso, desgraciadamente. Bueno, la inspiración es un tema que a mí me resulta fascinante, porque en realidad alguien que se dedica a la creación profesionalmente o a nivel amateur, siempre lo que busca es estar el máximo de tiempo conectado, ¿no? Pero obviamente cuesta establecer esa conexión, y no es fácil que la inspiración aparezca, digamos, si tú estás despistado con otras cosas. Creo, en mi experiencia personal, que cuanto más tiempo dedicas y más disciplinado seas a estar durante un tiempo determinado concentrado en el trabajo, más probable que la inspiración aparezca. Desde que el hombre es hombre y levantó el cuerpo y se convirtió en Homo erectus y empezó a probar todas las plantas que había a su alrededor y descubrió la manita muscaria y otras drogas que había a su alrededor, están relacionadas con el hombre, no es precisamente con el rock and roll. Yo pienso que el hombre debe ser libre para tomar la sustancia que quiera. Creo que te abre muchas puertas, muchos conocimientos a los que no accedemos de una forma consciente o de una forma
en este estado de conciencia. Lo que pasa es que yo no me atrevo a comentaros esas cosas del uso y del abuso de las drogas porque creo que está muy claro ya, ¿no? Y yo creo que ya vale de ese tipo de discurso. Es una cuestión de información, ¿no? Es que nadie siga mis consejos, ¿no? Es extremadamente trascendental el estilo de vida vegano de Enrique Bunbury, quien además es un destacado activista en contra del consumo de carne. Esto incluso incide cuando consume otro tipo de sustancias. No utiliza ningún tipo de mezcla farmacéutica, química ni sintética. Solo consume, como él mismo ha dicho, elementos que nos da la tierra. El peyote es una especie de cactus. El hachís es el polen extraído de las flores de cannabis. Los hongos alucinógenos son una especie parasitaria de planta y la que más destaca en este género de hongos es la Amanita muscaria, que se considera fue una de las primeras sustancias psicoactivas ingeridas por el hombre. Como se dieron cuenta, Enrique Bunbury hace referencia a la psilocibina, la cual es una sustancia contenida en los hongos que acabamos de mencionar. Cuando se consumen estos hongos y por ende psilocibina, dentro del cuerpo se metaboliza en otra sustancia llamada psilocina, un compuesto psicodélico responsable de efectos psicoactivos. La psilocibina es producida naturalmente por alrededor de 200 especies de hongos. La psilocibina es considerada como un enteógeno y como una herramienta para complementar distintas prácticas de trascendencia como la meditación. Como vimos, también Enrique Bunbury se refirió a la palabra enteógeno. Esta palabra deriva del griego enteos, que significa que tiene un dios adentro, tal cual como lo describe Bunbury, la sustancia divina. Por último y resumiendo todo lo antes descrito, el enteógeno es una sustancia vegetal o un preparado de sustancias vegetales con propiedades psicotrópicas, que cuando se ingiere provoca un estado modificado de conciencia. Se utiliza en contextos espirituales, religiosos, ritualísticos y chamánicos. Enrique Bunbury, como nos acaba de decir, lleva más de 30 años investigando y estudiando el correcto uso de estos elementos, incluso asistiendo a conferencias para aplicarlo a su arte. Lo que nos explica Enrique Bunbury es que hace uso ético y responsable de sustancias como agentes o vehículos que elevan su estado de conciencia y estimulan al máximo o a tope sus niveles de inspiración para obtener mejores resultados en todas sus creaciones artísticas. Amigos, es todo un genio este Enrique Bunbury.